A ver, la ciencia no es cosa de un único momento de inspiración, que va. Es más bien como una conversación que dura décadas, donde una idea genial sirve de base para la siguiente, que la pule, la mejora y la hace más fuerte. Y hoy vamos a meternos de lleno en una de esas conversaciones clave de la química, cómo ha ido cambiando nuestra forma de entender qué es un ácido y qué es una base. Es un viaje que nos va a llevar de una idea muy simple a otra mucho, mucho más potente. Si lo pensamos, a primera vista no tienen mucho que ver. Unos son agrios, como el limón. Los otros, como el jabón, son amargos y resbaladizos. Desde hace siglos sabemos que son como dos familias de sustancias con propiedades opuestas. Pero, ¿qué es lo que las hace así a nivel químico? ¿Cuál es el secreto? Pues esa pregunta es la que ha movido más de 100 años de descubrimientos. Este va a ser nuestro recorrido. Empezaremos con la primera gran teoría, la de Arrhenius. Luego veremos por qué se le empezaron a ver las costuras, las grietas. Daremos el salto a la revolución que supuso la teoría de Bronsted-Lowry, descubriremos que hay sustancias con una doble personalidad química y al final veremos cómo todo esto se aplica en el mundo real para medir y calcular. Venga, pues vamos al lío. Nos vamos a finales del siglo XIX. Allí, un químico sueco, Svante Arrhenius, puso sobre la mesa la primera definición científica de verdad sobre qué era un ácido y una base, y para su época fue una idea absolutamente revolucionaria. La verdad es que la teoría de Arrhenius era genial por lo sencilla que era. Coges un ácido, por ejemplo el ácido clorhídrico, lo echas en agua y ¡pum!, libera protones, esos iones H+. Coges una base, como la sosa cáustica, la echas en agua y libera iones hidroxilo, o H-. Todo parecía encajar a la perfección, siempre y cuando, y esta es la clave, todo ocurriera en agua. Y ahí, justo ahí, estaba el quid de la cuestión. La teoría de Arrhenius fue como una llave maestra que abría muchísimas puertas, pero no todas. Funcionaba de maravilla en un montón de casos, pero a medida que se iban probando más y más compuestos, empezaron a aparecer sustancias que simplemente no encajaban en ese molde. Aquí es donde la historia se pone interesante, porque la ciencia de verdad avanza cuando se encuentra con problemas, con esos puzzles que el modelo que tenemos no consigue resolver, y la teoría de Arrhenius pues tenía unos cuantos bastante importantes. Y esta era la gran pregunta, el gran misterio. El amoníaco, NH3. Todo el mundo sabía que se comportaba como una base, era un hecho. Neutralizaba ácidos, cambiaba el color de los indicadores, todo. Pero si miras su fórmula, no tiene un grupo OH por ningún lado. ¿Cómo iba a liberar algo que no tiene? Según Arrhenius, no podía ser una base, pero los experimentos decían que sí lo era. La teoría claramente tenía una grieta. Es que el problema del amoníaco era solo la punta del iceberg. La definición de Arrhenius dependía por completo del agua. ¿Y qué pasaba en otros disolventes? Además, hoy sabemos algo más. Los protones, los H+, no van por ahí flotando solos en el agua. Son súper reactivos. En cuanto se liberan, se pegan a una molécula de agua y forman el ion hidronio, H3 o más. Hacía falta otra forma de verlo, una idea más general. Y esa nueva idea llegó. Casi 40 años después, pero llegó. Y cambió las reglas del juego por completo. Ojo, no se trataba de tirar a la basura el trabajo de Arrhenius, sino de construir encima, de crear un modelo que pudiera explicar muchas más cosas. Y la casualidad es curiosa, porque en 1923, el danés Johannes Bronsted y el inglés Thomas Lowry, cada uno por su lado, sin hablar entre ellos, llegaron exactamente a la misma conclusión. Una idea brillante. Su nueva definición no se centraba en qué sustancia se producía, sino en qué se transfería. Así de sencillo y así de potente. Un ácido es un donante de protones, una base es un aceptor de protones. Y ya está. Se acabó la obligación de que todo pasara en agua. Ya no importaba si una base tenía OH en su estructura o no. La pregunta ahora era, ¿esta molécula puede aceptar un protón? Para el amoníaco, la respuesta era un sí clarísimo. Misterio resuelto. Y lo que es realmente alucinante de esto es cómo cambia todo el enfoque. Una reacción ácido-base ya no es que algo se rompa y libere un ion. No, es una transferencia. Es como un baile en el que el protón cambia de pareja. Cuando un ácido como el acético dona su protón, lo que queda de él ahora puede aceptar un protón, así que se convierte en su base conjugada. Y al revés, cuando la base, el agua en este caso, acepta ese protón, se transforma en H3 o más, que ahora puede donar un protón, así que es su ácido conjugado. Siempre van en parejas. Entonces, para que quede súper claro, Bronsted-Lowry no es que contradiga a Arrhenius. Lo que hace es ampliar su teoría. Todo lo que era un ácido para Arrhenius lo sigue siendo para Bronsted-Lowry. Pero ahora, con este nuevo modelo, podemos explicar el comportamiento de muchísimas más sustancias y no solo en agua. La teoría se hizo, por así decirlo, universal.
Y claro, esta nueva flexibilidad de la teoría nos desvela un comportamiento fascinante de algunas moléculas. Sustancias que son como camaleones, cambian de color, o en este caso cambian de función, dependiendo de con quién se junten. A estas sustancias las llamamos anfóteras. Y el ejemplo por excelencia, el que nos rodea por todas partes, es el agua. Si pones agua con un ácido muy fuerte, como el clorhídrico, el agua se comporta como una base y acepta un protón. Pero si la juntas con una base, como el amoníaco, el agua cambia de papel y actúa como un ácido, donando un protón. Esta doble cara del agua es absolutamente fundamental para la química y para la vida. Muy bien, toda esta teoría está genial, pero ¿para qué nos sirve en la práctica? ¿Cómo la usamos para medir y para predecir lo que va a pasar en una reacción? Pues aquí es donde las matemáticas se convierten en nuestra mejor herramienta. La herramienta que más nos suena a todos es la escala de pH. Pero ojo, que tiene truco. Es una escala logarítmica. ¿Eso qué significa? Pues que un cambio de solo un número, pasar de pH 4 a pH 3, por ejemplo, no es un poco más ácido, es 10 veces más ácido. Es una forma súper útil de medir la concentración de iones hidronio y clasificar rápidamente cualquier disolución. Pero claro, no todos los ácidos son iguales. Hay ácidos que donan sus protones casi sin pensárselo, y otros que son mucho más tacaños. Para medir esa fuerza, esa facilidad para donar el protón, usamos un valor que se llama pK. Y la regla es muy fácil. Cuanto más bajo es el pK, más fuerte es el ácido. Y en esta tabla se ve de maravilla. Fijaos en la diferencia. El ácido sulfúrico tiene un pK negativo, -2. Eso es un ácido potentísimo. Luego tenemos el ácido acético, el del vinagre, con un pK de casi 5. Y el ácido carbónico, que es vital en nuestra sangre, con uno de más de 6. Estos números nos dicen exactamente cómo de dispuestos están a soltar su protón. Y ahora la pregunta del millón. Si tenemos una mezcla, una disolución con un ácido débil y su base conjugada, ¿cómo podemos calcular el pH exacto que va a tener? Pues para eso, los químicos y los biólogos tienen una de sus herramientas favoritas, la ecuación de Henderson-Hasselbalch. El nombre asusta un poco, pero es súper útil. El proceso para usarla es bastante mecánico, casi como seguir una receta. La ecuación básicamente relaciona el pH con el pKa del ácido y con cuánto tenemos del ácido y de su base conjugada. Si conocemos 3 de esas cosas, podemos despejar la cuarta. Es la herramienta clave para entender los sistemas tampón, como el que evita que el pH de nuestra sangre se dispare. Venga, vamos a recapitular. Hemos visto cómo nuestra idea sobre los ácidos y las bases ha ido evolucionando, pasando de un modelo que solo funcionaba en agua a una definición universal sobre la transferencia de protones. Hemos descubierto la doble vida del agua como sustancia anfótera y hemos visto que herramientas como el pKa y la ecuación de Henderson-Hasselbalch nos permiten ponerle números a todos estos conceptos. Y para terminar, os dejo con una reflexión. El pH de nuestra sangre tiene que estar en un rango súper estrecho, alrededor de 7,4. Ya hemos visto que un pequeño cambio de pH significa una diferencia de acidez enorme. Entonces la pregunta es, ¿qué mecanismos químicos tan increíblemente sofisticados ha tenido que desarrollar la evolución para que nuestro cuerpo mantenga ese equilibrio tan delicado, segundo a segundo, en cada una de nuestras células? La respuesta, claro, está en todo lo que hemos visto hoy.